pues agradezco infinitamente la invitación y además la coincidencia maravillosa de que el Centro de Ciencias esté unido con el Centro del Arte para que podamos dialogar el día de hoy sobre estos temas que nos parecen fundamentales en un momento en el que se discute casi únicamente el tema de si votar o no votar, y la verdad es que no tenemos mucho por quién votar. Ya dijeron quién soy, pero quiero volver a presentar algunas cosas de quién soy como mujer. Algunos de ustedes saben que soy periodista, que he publicado varios libros de investigaciones sobre el vínculo entre el poder político corrupto, la delincuencia organizada, la trata de personas, los empresarios que se dedican a hacerle daño a las y los demás y a explotar a la sociedad. También he publicado un libro de poesía, que fue mi primer libro hace pues 18 años, bastante malo, soy mala poeta, debo confesar. Qué bueno que me convertí en mejor periodista que poeta. También me encanta cocinar, soy bastante buena cocinera, para sorpresa de muchos, porque creen que las feministas nos dedicamos a perseguir con el sartén a la gente. Yo uso el sartén para cosas más útiles que perseguir a los hombres con él. Me encanta cocinar, me gusta hacer yoga, cuido a mis perritas, tengo gallinas en mi casa, tengo un huerto en el que cultivo la comida que como en casa. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque casi siempre cuando describimos a alguien que es conocida o conocido y se va a dedicar a expresar alguna idea, hacemos una definición muy cerrada de quién es esa persona. Yo no estaría aquí en este momento si no fuese por las mujeres que me antecedieron. Mi abuela materna, una mujer nacida en Francia, que fue muy aguerrida, involucrada políticamente con mi abuelo en Francia y Portugal durante la dictadura de Salazar. Tuvieron que huir de Europa para venirse a México con mi madre cuando era apenas una niña que nació en Francia. Y mi mamá se educó en México, pero al mismo tiempo dentro de una familia muy revolucionaria, una familia que tenía una clara noción de lo que significaba la igualdad y la batalla por los derechos de las demás personas. Una familia que creció en un ámbito de guerra donde la comida era poca y tenía que compartirse, donde la solidaridad era una forma de estar y ser en su comunidad y en su casa y en su sociedad y en sus países. Mi abuelo era portugués y era carpintero, le hacía un poco de todo, era un hombre muy interesante. Mi abuelo me enseñó a hacer bancos de madera, me enseñó a leer poesía. La primera vez que yo leía a Fernando Pessoa fue gracias a mi abuelo, que me sentó junto a él y me dijo: una mujer mexicana tiene que saber 3 cosas. Una, tiene que conocer la poesía para reconocer su alma. 2, tiene que saber mucho de fútbol, porque a él le gustaba el fútbol. Y 3, tiene que saber que su cuerpo le pertenece y su país también. Entonces imaginarán que por supuesto que mi madre y mi abuela jugaron un papel fundamental en mi vida, pero también mi abuelo jugó un papel fundamental porque me hizo comprender desde la voz masculina que las mujeres somos iguales, no solamente ante la ley, como dice la Constitución, sino ante la mirada de los hombres que nos aman, o por lo menos eso es lo que yo creía cuando era niña. Y mi padre es un hombre mexicano criado en una familia militar. A mi padre lo llevaron desde niño en una escuela militar y lo forzaron desde pequeño a creer que ser hombre era ser macizo, macho, callado, sostenido, un hombre cartera, ¿no? De estos que tienen que trabajar todo el tiempo para mantener a todo el mundo porque es lo único que les define como hombres. Y mi papá poco a poco fue buscando una forma diferente de ser él y de ser hombre mexicano en ese contexto de los años 40 y 50 y se enamoró de una feminista francesa que era psicóloga y después sexóloga. Es decir, me tocaba. La gente que cree en los asuntos místicos y cree que las personas por nacer eligen dónde nacer, me parece que a mí me tocaba si eso fuese cierto. Y en ese contexto fui educada y en mi casa, mi mamá, éramos 3 hombres y 3 mujeres, nos decía que éramos iguales.
Entonces, desde bastante jovencitas nos enseñó a mis dos hermanas y a mí a cambiar la llanta del auto, a revisar el radiador, si teníamos un accidente que debíamos hacer. Nos enseñó a jugar fútbol, soy muy buena portera, para quienes pregunten qué posición me gusta jugar. Mi abuelo era campeón de fútbol en el Club de Porto cuando era joven y mi madre aprendió fútbol y le gustaba muchísimo. Y mi madre nos enseñó a cocinar también, a ella le fascinaba cocinar. Y entonces enseñó a cocinar a mis hermanos. Y todas las actividades que nos enseñaban, nos las enseñaba por igual a ellos y ellas. Y esa es la forma en que yo crecí. Para mí eso era absolutamente normal. Pero claro, salía a la calle y las cosas cambiaban radicalmente. Porque el entorno en el que yo crecí parecía un mundo absolutamente absurdo frente a lo que sucedía afuera en la calle, donde se supone que las niñas como yo debían de estar con su muñequita, con unas trencitas, unas colitas todas lindas y no jugar fútbol. Entonces, claro, la primera vez que alguien me dijo que era lesbiana, no me quedó muy claro por qué y fui corriendo con mi mamá y le dije, mi mamá, dicen en la escuela que soy lesbiana. ¿Por qué? Pues porque estaba jugando fútbol, porque no me gustan las muñecas, porque tengo muchos amigos niños y niñas y pues nada más. Le dije, ¿qué es una lesbiana? Entonces mi mamá me dijo, una lesbiana es una mujer que se enamora de otra mujer. Me dijo, te voy a explicar una cosa, las personas se enamoran de las personas. Entonces a veces son hombres, a veces son mujeres y a veces hay personas que se enamoran en una época de su vida de un hombre y a veces de una mujer. Claro, mi papá estaba un poco asustado con esa respuesta y le decía, Dios mío, no le digas eso a la niña, pero me quedó clarísimo que entonces decirme lesbiana no era peyorativo. Algunos niños de la escuela, según yo, creían que me gustaban las niñas y yo siempre pensé, a mí me gusta la gente en general, me gustan los niños y las niñas, aunque no me gusten erótica o sexualmente. Pero nunca lo tomé como una ofensa que me dijeran lesbiana. Por eso recientemente cuando el gobernador de Quintana Roo quiso acusarme de lesbiana porque no sabe qué hacer conmigo cada vez que lo denuncio por corrupción, entonces saca revistas y publicaciones en las que pone mi fotografía y dice que soy la enemiga del Estado o que soy lesbiana. Pobrecito. Eso es la misoginia estructural, como la que ustedes han visto aquí en este estado, cuando el gobernador dice que las mujeres deberían de regresarse a la cocina, ¿no? Que son objetos, y les arrebata su condición de sujetos de derecho. Cuando una mujer en México dice que es feminista, la mayoría de gente dice, ups. Y luego cuando anunciaron aquí que iba a venir yo a hablar de los derechos de las mujeres, hubo por ahí algunos profesores que dijeron, híjole, ¿no nos van a liberestar a las alumnas? Y la respuesta fue sí, ojalá. Eso es lo que esperamos que suceda. Y no solamente a las alumnas, sino también a los alumnos. ¿Qué significan los derechos de las mujeres? En el año 2003 estaba haciendo una investigación sobre una red de pornografía infantil, alrededor de la cual publiqué después un libro que se llama Los demonios del Edén. Esta red de pornografía infantil, había más de 200 niños y niñas entre 4 años y 13 años que eran explotados sistemáticamente por un grupo de empresarios, senadores, gobernadores, a quienes les gusta tener sexo con menores de edad. Aprendí muchas cosas haciendo esta investigación, entre ellas, por supuesto, quienes sepan que fui encarcelada y perseguida por haber publicado la verdad, entenderán que uno de mis aprendizajes fue cuando te metes con el poder tienes que estar preparada para responder a la persecución, a las acusaciones e incluso a la cárcel, en este país por lo menos. Pero también aprendí otras cosas fundamentales que me hicieron entender lo que verdaderamente significan los derechos de las mujeres. La primera probablemente fue cuando una de las pequeñitas a quienes estaba entrevistando se me quedó mirando, llevaba varios días en un refugio para niñas y niñas y no quería hablar. Tenía mucho miedo porque ella sí tenía claro que un señor que había estado en la casa de su violador desde que ella era muy pequeña era un senador, al que le decían Emilio Gamboa. Y tenía mucho miedo porque ya había escuchado que ese señor era protector del hombre que la violaba. Y aunque no sabía lo que significaba ser senador, sí sabía ya desde los 8 años que ser político en este país
significa tener más poder que todos los demás. Esa fue la primera definición que me dio. Cuando le dije, ¿qué? Me dice, es que dicen que es político. Le dije, ¿qué es ser político? Y me dice, pues ser más fuerte que todos los demás. ¿Quién le enseñó a esta niña esa definición, la realidad? Su mamá era una mujer indígena, es una mujer indígena, con muy poca educación, que trabajaba en la limpieza del hogar, no sabía lo que estaba sucediendo con su hija, había sido llevada por una primita a la casa de este señor y la madre desconocía por completo lo que le había sucedido a su hija. La niña no tenía el contexto cultural, no tenía las herramientas para verbalizar lo que le sucedía y había sido además amenazada de que si hablaba, no solamente ella, sino también su madre, iban a sufrir las consecuencias del poder de su abusador. Cuando finalmente decidió que iba a hablar conmigo, le dijo a la terapeuta, ya le voy a contar a Lidia. Me senté frente a ella en una silla y me dijo, te voy a contar lo que me pasó, pero me tienes que prometer que este señor no va a tocar en ninguna otra niña. Esa fue una de las lecciones que me han marcado para el resto de la vida. En el momento que yo comencé a investigar a estos hombres y a descubrir los videos de pornografía infantil en la que veías a estos hombres adultos con estas niñas y niños pequeñitos, con un sufrimiento brutal, que me dio pesadillas, me quitó el sueño, me dio ansiedad y me hizo preguntarme si estaba capacitada y tenía la habilidad para enfrentar eso. Descubrí que una niñita de 8 años me estaba dando la primera lección, la primera gran lección de periodismo y de derechos humanos. Ella me iba a contar la historia, no para que yo fuese detrás del Señor solamente, sino para que nos aseguráramos juntas, a través de su verdad y de mi trabajo, que ese hombre no tocara a nadie más. Esa es una niña feminista. Es una niña que entendió, sin haber obtenido ninguna instrucción, sin haber tenido las órdenes, ni las habilidades, ni el conocimiento, ni la cultura, que el sufrimiento personal para ser superado involucra necesariamente también el bienestar de los otros y las otras. Eso es parte de la filosofía feminista. Marcela Lagarde, una de las grandes feministas de este país, una antropóloga maravillosa, ha dicho siempre que lo que necesitamos en este país es entender de una vez por todas que el feminismo nos ha hecho mejores mexicanos y mexicanas, que el feminismo plantea justamente que la igualdad de los hombres y las mujeres es lo que nos va a permitir vivir en verdadera democracia, que sin igualdad no hay democracia y que esta no es una batalla por el poder, sino una tarea para reconstruir desde la reflexión personal y colectiva una nueva forma de ejercer el poder. Había otra niña del grupo de las pequeñas abusadas por Jan Sucarcuri. Cuando llegó al refugio, no quería bañarse, no quería quitarse la ropa y lo entendimos la psicóloga y yo. Y de pronto la niñita le dijo a la psicóloga, si viene ella, así voy. Por alguna razón las niñas percibían en mí una fortaleza emocional que no podían describir, pero con la que se sentían seguras. Niñas cuyas madres habían sido sistemáticamente abusadas desde niña y que habían normalizado la violencia de tal forma que no solamente no tenían posibilidad de ver y detectar la violencia hacia las demás, sino que habían asimilado que la violencia contra las niñas y las mujeres y los abusos sexuales y las golpizas perpetradas por las madres son absolutamente normales. La mamá de una de estas pequeñas, cuando estaba en terapia, pidió hablar conmigo porque no quería contarle a la joven terapeuta porque le parecía muy jovencita y muy delicada y le daba miedo ponerla nerviosa. Y dijo, no, con Lidia sí hablo. Y le dije, que yo no estoy jovencita y delicada. Y me dijo, no. Bueno, pues la madre de esta niña se soltó llorando conmigo y me dijo, de verdad no soy mala. Le dije, nadie le está diciendo que sea mala, queremos entender el contexto en que sucedió, porque nos vamos a enfrentar a una batalla legal monumental en la que la autoridad va a querer culparla a usted, porque en este país las autoridades no persiguen a los maltratadores, sino a quienes creen que son las que propician la existencia de las víctimas, que son casi siempre y por casualidad las madres.
Claro que hay mujeres violentas, por supuesto que hay madres que ejercen una violencia brutal contra sus hijas y sus hijos. Y ellas deben de entender que eso es un delito y que es inaceptable y es una violación a los derechos humanos si el Estado no hace nada para proteger a esas niñas y niños. Nadie dice que las mujeres seamos todas buenas. Las verdaderas feministas nunca somos mujeriles. No defendemos en grupo a todas las mujeres. Reconocemos que hay mujeres que son capaces de ejercer tanta violencia como cualquier hombre. Pero también reconocemos que en mayoría las mujeres cuando viven violencia sistémica la viven en manos de hombres. Bueno, pues la madre de esta pequeña empezó a contar su historia y desde niña había sido abusada por su padre, la llevaron a casa de unos tíos, le contó al tío y el tío abusó de ella. Y cuando le pregunté por qué creía que había sido abusada, lo que ella me dijo fue, yo creo que porque él ya sabía que estaba usada. Ahí estaba la clave de todo. A ella desde pequeñita le habían dicho que así se vive ser mujer. Su madre, cuando le contó lo que le había hecho el padre, la sacó de casa para poder mantenerse con su marido, porque él el que mantenía a toda la familia, porque a su vez la madre había sido educada para no trabajar fuera del hogar y su marido no le permitía trabajar fuera del hogar. Es decir, no le permitía traer recursos. Y esa madre, es decir, la abuela de esta pequeña víctima, había iniciado una cadena de desigualdad tan brutal a partir de su propia existencia, que la nieta había heredado esta noción de que las niñas no tienen derecho ni siquiera a hablar, ni a pedir ayuda. Después de un largo periplo terapéutico y con las abogadas, la mamá entendió por fin lo que le había sucedido y empezó a hacer un trabajo en el que se acercó a su hija y le pidió perdón por no haberla cuidado, pero sobre todo le pidió perdón por no haber sabido que debía cuidarla y que no era normal lo que le había sucedido, que ella creía que eso implicaba ser mujer, que en este país a las niñas y a las mujeres las abusan, las golpean, las maltratan, las violan y es la cruz que les tocó. ¿Qué diferencia había entre esta madre y esta pequeñita a la que entrevisté, igual que a muchas otras de las 200 víctimas de Jan Sukarkuri? La diferencia radicaba en que una de ellas se liberó de la red y fue a pedir ayuda y denunció y lograron que la autoridad grabara a este señor. Quien tenga curiosidad puede verlo en YouTube, se llama Jan Sukarkuri, Confesión. Este señor confesara frente a su propia víctima cómo y por qué abusaba de las niñas de 3 y 4 años. Si alguien quiere entender cómo funciona la violencia masculina abusiva, la que se impone, la que explota, la que viola, la mentalidad precisa de ese hombre de poder que se vincula con los poderosos y los políticos para exterminar, anular y oprimir a las niñas y a los niños, tiene que ver ese video. En ese video Sukarkuri empieza a explicar cómo las niñas tienen la culpa, porque para eso nacieron. También explica que tienen la culpa las mamás y los papás de las y los pequeños a quienes violaba y con quienes hacía los videos de pornografía infantil, porque es culpa de los padres para que dejan a sus hijos descuidados. Siempre pensé que Jan Sukarkuri se parecía mucho más al gobernador de Quintana Roo, al de Veracruz, al de Chihuahua, al de Baja California, de lo que mucha gente cree. Y no lo digo para los agentes del gobernador que ya están aquí de visita, porque ayer hice unas declaraciones en Tijuana, y no lo digo para acusar al gobernador de este estado de ser abusador de menores. Lo digo porque la manera en que ellos piensan con respecto a las mujeres y su habilidad y su capacidad y su supuesto derecho natural a oprimir a quienes consideran menores. Y menores para estos políticos somos las mujeres, y menores son los niños y las niñas, y menores son los hombres que se rebelan, y menores son los estudiantes que se rebelan, y menores son los empresarios que no son corruptos, y menores para ellos son todas las personas que no juegan el juego de la corrupción y de la ignominia y del abuso y de la imposición. Dentro de este grupo de víctimas había un niño bien pequeño que había vivido lo indecible.
No solamente Tsucarcuri había abusado sexualmente de él, sino lo había forzado a abusar para grabarlo de una de las niñas pequeñas que era su hermana. Y él no podía procesarlo. Yo le preguntaba a la psicóloga, ¿por qué él no puede procesarlo como ellas están procesándolo a través de la terapia? Algo está pasando aquí. ¿Qué pasa con la masculinidad? ¿Qué pasa con esta noción de este niño de ser hombre? Y la psicóloga me dijo, cuesta mucho trabajo, está lleno de rabia. Qué curioso. Las niñas estaban asustadas, estaban ofendidas, estaban traumatizadas, pero no estaban iracundas. Y los niños abusados de ese mismo grupo estaban asustados, tenían miedo, tenían pesadillas, pero estaban absolutamente habitados por la rabia. ¿Por qué los niños estaban habitados por la rabia? ¿Sería la testosterona? Evidentemente no es así. No tiene que ver con que hayan nacido hombres o con su biología o con su química cerebral o con lo que las hormonas hacen con su cuerpo. Tenía que ver con la manera en que fueron criados y lo que la comunidad y la sociedad les dice todo el tiempo. El niño estaba lleno de ira porque no había podido evitar que lo abusaran, pero porque no había podido evitar que lo forzaran a abusar de su hermana y no había podido salvar a todas las demás niñas que él veía que estos políticos y empresarios poderosos violaban. ¿Qué pasaba con ese pequeñito que nació hombre en México y que nadie se atrevió y que nadie supo decirle cuando era pequeño que los hombres tienen también los mismos derechos que las mujeres y que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres? Y nadie le dijo que ser hombre no significa ser el héroe de la película. Y nadie le dijo que ser hombre no significa ser siempre fuerte y no poder expresar sus emociones. Y nadie le dijo que sus genitales no son su masculinidad. Él desde ya muy pequeño, a los 10 años, estaba absolutamente convencido, hasta los 14 cuando yo lo entrevisté, de que él tenía de alguna manera la responsabilidad en todo este contexto de abuso infantil. Y una tarde, ya sin respuestas, me senté con él y le pregunté, ¿por qué crees que eres responsable? Y la respuesta fue impresionante y me dijo, todos los señores que estaban ahí siempre eran como yo, como tú, como hombres. Todos los empresarios abusivos, los senadores, los diputados, los gobernadores para los cuales Jan Tsucarcuri lavaba dinero, 5 gobernadores documenté yo que estaban vinculados con este hombre y sus nombres los he publicado. Eran el ejemplo perfecto para este niño sobre cómo los hombres ejercen poder. Él no podía distinguir lo que hoy aquí nosotras y nosotros podemos distinguir. Yo soy capaz de decir, algunos hombres eligen todos los días o algunos días de su vida ejercer violencia para dominar, oprimir y controlar a la mujer que creen que aman, a las hijas que no quieren que otros amen o otros toquen. Pero no son los hombres. Él no podía tomar esa determinación porque su papá lo había abandonado y porque todos los hombres que lo rodeaban eran abusivos y violentos. Y su lectura era, si yo soy como ellos y no soy niña, ¿quién soy? ¿Sería capaz de convertirme en un monstruo como ellos? Y por eso él soñaba con sus monstruos y luego se convertía en sus pesadillas en un hombre tan malo como los malos que lo habían abusado a él y a su hermana y a las otras pequeñas. Esa es una reflexión feminista, porque el feminismo nos ha enseñado que los derechos de las mujeres no se pueden analizar y revisar si no se revisa cómo se construye culturalmente la masculinidad. El otro, la otra. ¿Qué significa construir la feminidad? Cuando a ustedes les dicen que alguien es macho, mucha gente responde sí, pero ella es feminista. Y yo les diría, no, el complemento del machismo es el hembrismo. Las mujeres hembras son las que juegan el juego del machismo, son las que se convierten en objetos sexuales para los otros, las que se someten pero no se someten y se vuelven manipuladoras especializadas como las actrices de Televisa. Esas mujeres que aprenden a usar a los otros, a abusar de los otros, a mentir, a decir que les regalaron casitas por ahí nomás por ser tan guapas,
Esas mujeres son hembras, son hembristas, son el complemento de estos machistas poderosos que quieren que todos creamos que las cosas no pueden cambiar. ¿Y qué pasa cuando estas niñas y niños nos están mandando un mensaje diferente? Este pequeño, cuando me senté con él y le dije, ¿y qué tal si hay otro tipo de hombres? Y entonces tuve que llamar a unos amigos míos, a un poeta, a un escritor, a un futbolista, que vinieran y hablaran y jugaran con él y se diera cuenta que había hombres buenos en el mundo, porque se nos olvida que necesitamos héroes verdaderos en este país. Hombres heroicos, que sean buenos, que sean héroes porque son nobles, porque son dulces, porque son amorosos, porque son cariñosos, porque expresan sus emociones, porque son fuertes, porque nos enseñan ciencia, porque nos enseñan arte, porque nos enseñan a leer poesía, y no fuertes porque abusan, porque compran las elecciones, porque engañan, porque violan o porque matan, o porque ocultan el feminicidio, niegan la alerta de género como el gobernador de este estado. Esos son los hombres que no les sirven a este país y a este mundo. Esos son los hombres que nos tienen oprimidos a ustedes y a nosotras al mismo tiempo. Lo que dice el feminismo es justamente eso. El feminismo pretende hacer un análisis, es una categoría de análisis desde la filosofía para recordarnos que los hombres y las mujeres en el contexto de la opresión tendríamos que estar juntos y juntas para salir de esto. Este país, dijo recientemente Juan Villoro, no va a salir del entramado de la violencia, del desgarro que nos genera la opresión política y la corrupción política, si los hombres no se ponen todos detrás de estas mujeres que están impulsando y liderando los movimientos sociales, no solamente por la paz, sino por la dignidad del país y por la democratización del país. ¿Quiénes salen después de que asesinan a miles de mujeres en todo el país, en Chihuahua, en Baja California, en Sinaloa, en el Estado de México? Salen las madres caminando y recorren todo el país en un movimiento por la paz y la dignidad, para decir, este país así no nos sirve. ¿Y quiénes están junto y detrás de ellas? Algunos hombres, pero no los suficientes. Y lo que el feminismo y los movimientos de mujeres nos han enseñado en este momento es que ya necesitamos que los hombres entiendan que no son como este pequeño que está ahí atorado, atravesado con su ira, enojado y sentado, lleno de rabia, pensando que no hay nada que hacer porque ya nos llevó la fregada, porque los políticos no van a cambiar y porque el poder no va a cambiar. Lo que estas niñas y niños a mí me enseñaron a lo largo de estos 10 años es que las cosas cambian. Este pequeño, a quien llamaremos Alejandro, del que les he contado la anécdota, cuando llegó al refugio le preguntábamos, ¿tú qué quieres ser de grande? Y él decía, yo quiero ser asesino porque voy a ir a matar a todos estos desgraciados. Era su obsesión, quería convertirse en asesino y quería jugar videojuegos todo el tiempo y quería ver películas de Rambo y de cualquier otro asesino serial, heroico, gracias a las producciones de Hollywood que educan a nuestros hijos todos los días. Un año después de terapia y de haber enfrentado por primera vez a sus violadores, a uno de ellos principalmente en el juicio, Alejandro llegó al refugio y pidió hablar con el psicólogo, con el hombre, con quien no quería hablar desde el principio. Y le dijo, ya sé lo que quiero ser de grande. Le dijo, ¿qué? Dijo, o voy a ser abogado o voy a ser psicólogo. 10 años después de esto que les estoy contando, 4 de las niñas están en la universidad. Alejandro va a entrar a estudiar psicología. Su vida cambió no solamente porque tuvo la oportunidad de estar cerca de una organización fundada por mujeres para rescatar a las víctimas de la violencia. Su vida cambió también porque entendimos todas quienes le rodeábamos que necesitaba conocer hombres ejemplares, hombres compasivos que ayudan a las y los demás. Alejandro entendió que a las mujeres no se les controla, no se les salva. Esa era su ira, no pudo salvar a su hermana, no pudo salvarse a sí mismo. A las mujeres se les acompaña y se aprende con ellas. También yo aprendí esa lección. Hace unos días
este martes justamente, estuve en el juzgado federal para enfrentar al policía, al comandante que me torturó por órdenes del gobernador Mario Marín. 10 años después de haber seguido las causas de estas 200 niños y niñas a quienes entrevisté, cuyas historias documenté y cuyo líder que hacía pornografía infantil está hoy preso con 113 años de vida, tuve que enfrentar por primera vez a este hombre. Ayer les comentaba en Tijuana que iba a hacerles una confesión que nunca había hecho, porque nunca siquiera había estado consciente de ella, como nos sucede a todas y todos. El martes por la mañana me levanté y estaba profundamente tensa y triste y asustada. Por primera vez estaba de verdad asustada por ir a un juzgado federal. Otras veces había enfrentado al pederasta en el penal de La Palma 8 horas parada frente a él mientras me amenazaba de muerte, diciendo todo, testificando sobre todo lo que él había hecho con estas niñas y niños, y no flaqueé, y no me dio miedo, y no me sentí asustada, me sentí fuerte. Pero este martes por la mañana fue diferente. Y fue diferente porque todo lo que he dicho y lo que he escrito a lo largo de todos estos años, ahora que acabo de cumplir 52, se hizo real para mí. Se hizo real porque en la mañana del martes, frente al espejo, me di cuenta de que tenía miedo y estaba ansiosa, porque era la primera vez en mi vida que me iba a enfrentar con un agresor, con este comandante de la policía de Puebla que me torturó durante 20 horas y que durante esas 20 horas me recordó que me iba a morir si no me retractaba de lo que había escrito y si seguía hablando de sus patrones como estoy hablando hoy 10 años después. Y me di cuenta de que tenía ansiedad y angustia y miedo, porque era la primera vez en mi vida que iba a enfrentar a alguien así para defenderme a mí misma. En todas las demás ocasiones estaba ahí fuerte, sólida, mirándolos desde arriba, diciendo yo soy todas las demás mujeres y yo soy todos los papás y las mamás de estos niños que no pudieron hacer algo y yo soy el escudo de ustedes porque me tocó esto y porque estoy consciente de ello y estoy preparada para ello y no soy ninguna heroína, soy una periodista y una activista plenamente consciente de lo que hace y del país en el que vive y de cómo se abusa del poder y absolutamente convencida de que si no defiendo los derechos de las y los demás, nadie defenderá mis derechos nunca. Y de pronto voy con los abogados y entramos al juzgado y no podía caminar, no podía subir las escaleras. Hasta que entré ahí salió un juez amable, bonachón, extrañamente amable. Y me explicó cómo el nuevo sistema de justicia penal está transformando y cómo el nuevo sistema de atención a víctimas me permitía tener una psicóloga y una médica junto a mí y un especialista de atención a víctimas. Y vi un país que no conocía. Y me sentí sorprendida porque en ese momento no era Lidia Cacho la periodista, ni la que toma el micrófono y habla, sino era la víctima de una violencia de Estado sistemática, de amenazas de muerte, de persecución de gobernadores, por decir la verdad. Era la periodista que recibe amenazas aproximadamente cada 2 meses de alguien que ejerce el poder eminentemente político o criminal y que no quiere que sigamos contando sus historias. Era una mexicana cualquiera que estaba ahí sentada, que había sido víctima como 4,000 personas que han ido a la PGR a denunciar tortura por parte de la policía en cualquier estado de la República, incluido Baja California. Era una víctima de tortura sentada frente al abogado y mi torturador, rodeada de personas en un juzgado que estaban intentando cambiar el sistema de justicia penal por primera vez en la historia, al menos desde que yo nací. Y estaba la psicóloga y la doctora, mujeres mucho más jóvenes que yo, y estaban por un lado emocionadas de poder hacer esto y por otro lado también azoradas de que este cambio estuviera sucediendo en México y que nadie lo esté notando más que ellas porque están adentro y saben que algo está cambiando paso a paso. Y de pronto me di cuenta cuando hice un conteo de que el 90% de quienes estábamos ahí éramos mujeres. La secretaria de actas, una jueza,
los ministerios públicos, las psicólogas, la médica. Las mujeres, esas mujeres que hace 40 años no tenían derechos para prepararse, para acceder a la justicia, para colaborar, para construir la democracia. Esas mujeres que hace 70 años no podían estudiar medicina y la gente se burlaba de ellas cuando decían que querían ser científicas. Son el 70% de las criminólogas que están investigando los casos de feminicidio en México. Las cosas están cambiando y estamos tan angustiadas y tan angustiados por los hechos terribles de violencia sistémica que vivimos, que no nos damos cuenta de todo lo que sí cambió y de que eso cambió en gran medida gracias a todas esas mujeres que nos antecedieron. La primera que tomó un micrófono, la primera que estudió ciencias en México, la primera poetisa que se rebeló contra el poder de la iglesia. Todas esas primeras mujeres, nuestras abuelas y bisabuelas, que enseñaron a todos estos hombres buenos a ser buenos, porque eran hombres y no nada más porque debían ser buenos, son las que han cambiado este país, son las que fundaron también este estado, son las revolucionarias del norte que crearon la Cruz Blanca, son las mujeres que en medio de la guerra están intentando construir la paz. Yo soy solamente una de tantísimas que está aprendiendo las lecciones. Y hoy estoy aquí y suenan las campanas de la iglesia y me recuerda que hay curas buenos y curas pederastas como en todas partes. Y les agradezco infinitamente haberse tomado la tarde para venir a esta conversación, a esta pequeña reflexión, para recordar que sin las mujeres no hay democracia. Y sin democracia no hay país. Muchísimas gracias.